Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Nosotros comenzando una nueva edición de nuestro programa y hoy, si te gusta la historia, si te gusta conocer un poco más acerca de nuestra ciudad y nuestro patrimonio, te invito a que te quedes. Vamos a tener una nota imperdible con Alexis Dabat y vamos a conocer el patrimonio cultural, histórico y sacro que tenemos aquí, sobre todo con fechas, con lugares, y te vas a sorprender, vas a tener una mirada distinta cada vez que ingreses a una de nuestras iglesias. En un ratito nada más. Comienzo el programa, lo hacemos con actualidad, pausa y ya empezamos con el desarrollo del mismo. Así es, un trabajo realmente planificado, un trabajo organizado, que tuvo como destinatario los vecinos. Recién le decía a un colega suyo, más de 15.000 vecinos en estos 2 años de trabajo, que hemos logrado, ¿no es cierto?, acercarnos a ellos en distintos barrios, no solamente dentro de las 4 avenidas, sino hacerla extensiva y que va a continuar el año que viene. Cursos de capacitación en oficio que tienen que ver con sentirse bien, peluquería, manicura, cursos de capacitación laboral, un emprendimiento, un sueño, personas jóvenes y personas no tan jóvenes, adolescentes de 16, 17 años y personas de 80 años que han recibido esto que es conocimiento y que dignifica a la persona. Esto que comenzó con un curso de pan dulce, pero después con la demanda se fue agrandando y se convirtió en un programa de capacitación en oficios. Así es, siempre cuento esto como una anécdota. Un día estábamos reunidos en mi equipo y les decía, mucha gente viene a pedir pan dulce, entonces hubo uno de los chicos que me dijo, ¿y por qué no les enseñamos a hacer pan dulces? Entonces en vez de regalarle el pan dulce, les regalamos un kit que contenía harina, que contenía frutas, bueno, y todo lo que lleva un pan dulce. Y se les transmitió esto. Y así nació esto que hoy está en distintos barrios de la ciudad, que es justamente el conocimiento. Esta actitud noble y que tiene que ver con la esperanza, que tiene que ver con los sueños y que tiene que ver con esto de capacitarse y querer salir adelante. Mejorar la economía de la familia, pero también de la comunidad. Pero desde luego que sí, de eso se trata y por supuesto de los valores que se demuestran y de la actitud que tienen, más allá de lluvias, más allá de, bueno, muchas dificultades que muchas veces se presentan, pero estuvieron presentes. Por eso hoy aquí le estamos entregando los certificados. Usted también destacó la colaboración de las iglesias. Sí, desde luego que sí, iglesias católicas, iglesias evangélicas, a las que les pedimos que nos presten sus salones de uso múltiple para poder hacer estas actividades. Todas, sin excepción, nos abrieron sus puertas y dijeron aquí estamos, también para poder compartir esto que tiene que ver con el hacer y con entregar a los vecinos esto que también es noble, que es la capacitación laboral. Hay otro curso que usted anunció que es el de el primer empleo, capacitación para los jóvenes de 18 a 24 años. Así es, a partir de mañana en la oficina de empleo de la ciudad van a estar abiertos estos cursos que tienen como destinatario a jóvenes de 18 a 24 años y que lo vamos a hacer en distintos lugares. Lo hacemos a través de un convenio que firmamos con el municipio de la ciudad capital y que lo vamos a estar también llevando adelante en 2 semanas más. ¿Esto es entrenamiento para que el joven sepa cómo presentarse ante un empleador? Lógicamente, se le enseña a redactar un currículum, se le enseña la actitud que debe tener en una entrevista laboral, bueno, todo lo que muchas veces hay que atravesar justamente a partir de la entrega de un currículum. ¿Está satisfecho? Muy satisfecho, muy contento. Lanzado este año, recordemos que este año hicimos varias baterías de cursos, hoy estamos culminando el último curso. La verdad que con la expectativa más que estamos más que contentos, estamos más que satisfechos porque la experiencia que nos transmitían los vecinos, los asistentes a los cursos con lo que hacían, cuando hacían un pan, cuando hacían un pan dulce, cuando nos contaban que pudieron solucionarle al vecino el tema de la electricidad, cuando contaban, bueno, la experiencia en cada uno de los cursos fue más que gratificante y ver la emoción que transmitían en los rostros de ellos al expresar que con lo que aprendieron en estos cursos podían llevar el pan a su casa, la verdad que nos damos por contentos. Bueno, me llamo Noelia Piz, hice el curso de maquillaje y la verdad que me voy muy conforme porque empecé el curso con una expectativa de probar nada más y la verdad que la profesora excelente, su buena predisposición para enseñarnos. Hoy tenemos el aval de lo que conocemos, que es lo que nos hacía falta. En mi caso lo hice para aprender personalmente, pero me gustó tanto la capacitación que tengo intenciones de seguir perfeccionándome.
¿Por qué elijo el súper todos los días? Porque cada vez que voy al súper, encuentro que mamá consigue lo que busca. Encuentro que papá consigue lo que le gusta. Encuentro que Carlos lleva su plato favorito. Y que Cata encuentra lo que la hace feliz. Pero además de todo eso, encuentro tranquilidad, encuentro comodidad y sobre todo, encuentro calidez en la atención. Por eso elijo el súper, porque sé que está de mi lado, del lado de mi familia. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. Más protección, más beneficios, más felicidad. Son los nuevos conceptos de un equipo médico de emergencias renovado. Conoce la nueva propuesta de M ingresando a www.m.com.ar o llamando al 0800 7777 363. M. Estás protegido. Estás feliz. Ahora hacer tus compras en Previsora del Paraná es más fácil. Con un clic, accedes a todo lo que deseas desde tu PC, tablet, celular. Fácil, rápido y seguro. Ingresá a tienda.previsoradelparaná.com y disfruta al máximo en tus compras. Además, podés abonar con todos los medios de pago. Es un nuevo servicio para todo el público. De Previsora del Paraná. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan B. Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Ferretería Bucor es sinónimo de calidad y garantía en todos sus productos. Te ofrece la mayor variedad en herramientas industriales y para el agro, con atención personalizada. Ferretería Bucor te espera en Avenida Libertad 6350 a 200 metros del acceso al Águila. O llámanos gratis al 0800-555-098. Ferretería Bucor es parte de todos tus proyectos. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1000 puntos de venta. Viví la experiencia Flechabús. Muchas veces nosotros ingresamos a una iglesia
y nos sorprendemos por la calidad de la imaginería, por la infraestructura, y muchas veces no nos ponemos a pensar lo enormemente afortunados que somos por vivir en una provincia con tanta historia, ¿no? Hoy vamos a conocer un poco acerca de esa historia y del enorme patrimonio cultural que tenemos en las iglesias correntinas. Para ello hemos invitado a un analista superior en ciencias de la comunicación. Su vocación es ser docente, es asesor de gabinete de la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte de la ciudad de Corrientes. Estoy hablando del señor Alexis Labat. Hola Alexis, ¿cómo estás, Miriam? Qué placer estar acá hoy. Igualmente. Compartir con vos, con los amigos acá, la verdad. Además poder decírtelo públicamente, lo admirada que estoy por tu calidad de investigador y el enorme bagaje cultural que tenés para compartir con nosotros. Sí, estudiamos más, estudié y mucho de la mano de los que fueron mis maestros en esto de investigar. Mi querida tía Muchi Trainor, que ya no está con nosotros, pero que fue la que me metió de alguna manera ese bichito de investigar. Y después el que me impulsó y con el que aprendí a trabajar metodológicamente es con el doctor De Niri, secretario de la Junta de Historia, que es mi profesor. Y bueno, un poco esa combinación de la vocación de Muchi que me empapó, y después el método, el rigor científico del doctor De Niri, que me enseñó la metodología de trabajo y que nos llevó a, bueno, él conmigo, yo soy como discípulo de él, siempre le digo, y siempre estamos trabajando juntos, siempre haciéndonos una lectura crítica del trabajo del otro. Entonces eso nos permite también avanzar, crecer. Cuando encuentro un material me llama, mira, esto te va a servir, fíjate esto. Bueno, eso mismo hacía Muchi también, me mostraba siempre los materiales que encontraba y que me decía, fíjate esto donde encontré, o este trabajo yo ya lo preparé para un congreso y ahora te va a servir a vos. Y bueno, cosas así. El bagaje de la investigación te lleva por esos caminos, ¿no es cierto? Ahora, Alexis, recién cuando hacía la introducción de la nota, pensar que nosotros vivimos en una provincia y una ciudad con tanta historia y con tanto patrimonio cultural, poder ir a la Iglesia de la Cruz, a la Catedral, al Convento San Francisco, y encontrarnos con todo lo que hay, que muchas veces no dimensionamos lo que tenemos, ¿no? Así es ciertamente que desde hace unos años, más o menos, yo diría una década, se comenzó a trabajar sobre ese patrimonio y a conocer sobre ese patrimonio. En realidad, la base de toda la investigación sobre la arquitectura religiosa de Corrientes la hizo el arquitecto Ramón Gutiérrez, que es un prestigiosísimo arquitecto, especialista en historia de la arquitectura, un gran arquitecto investigador, y que es de alguna manera el que sentó las bases de esta investigación sobre la historia de la arquitectura religiosa en Corrientes. Él llegó en la década del 60 y se instaló a investigar en el Archivo General de la provincia, y de las actas capitulares del Cabildo de Corrientes que existen en el archivo, logró desarrollar un trabajo que fue la primera investigación sobre arquitectura religiosa de Corrientes. Estamos hablando de la década del 60. Este trabajo, publicado en el año 67 en una revista de la Universidad Nacional del Nordeste que se llamaba Revista Nordeste. Él publica ahí ese trabajo dedicado a la historia de la arquitectura religiosa desde 1588 hasta 1900, es decir, no toca el siglo XX. Entonces, en ese trabajo habla del establecimiento, porque logra determinar a través de las actas capitulares el momento en que se establecen las primeras 4 órdenes religiosas que nosotros llamamos las órdenes históricas. Esas 4 órdenes religiosas son las primeras en generar el patrimonio arquitectónico que hoy conocemos. Y ahí estamos hablando de franciscanos. Primero los franciscanos en 1607, después los mercedarios en 1635.
Casi al mismo tiempo, en esa década de 1630, llegan los dominicos, la orden de los predicadores de Santo Domingo. Y los últimos en llegar en 1690, ya finalizando el primer siglo de la ciudad, son los jesuitas. Ellos fueron los últimos. Son los últimos. Son los últimos en llegar, los primeros en irse, y después vuelven mucho después. Es decir, ya en el siglo XX. O sea que los jesuitas han tenido una estadía, podríamos decir, un periodo muy corto en la capital, porque las otras órdenes pervivieron mucho más tiempo, ¿no es cierto?, en la historia. Los jesuitas estuvieron entre 1690, ellos llegan a pedido del Cabildo de Corrientes a fundar un colegio. ¿Cuál fue ese colegio? El colegio jesuita estaba emplazado en el solar donde hoy está el Colegio Nacional. Pero no es el edificio. No. Fue el edificio primitivo. Y Alexis, ¿cuáles fueron los legados que han quedado de esas épocas? Bueno, de esas épocas, primero los franciscanos llegan en 1607, fundan iglesia y convento, empiezan a construir este convento que hoy conocemos, que es una construcción colonial propia, es una de las únicas, podríamos decir, de los pocos testimonios que nos quedan de la arquitectura colonial de la ciudad. Es el convento con todas las técnicas constructivas propias de la época, ¿no es cierto?, con herrería de madera, porque no había hierro, herrería de madera, y con todas las originales, los techos, las tejas, el estilo de la construcción colonial sobre adobe. Bien. ¿No es cierto? Construyen una iglesia primitiva del convento, una iglesia dedicada a San Antonio, porque la iglesia de San Francisco es de San Antonio de Padua. Esa iglesia primitiva estaba mirando al río, tenía la puerta sobre la calle, la puerta de entrada era sobre la calle Plácido Martínez. Ajá. Y miraba al río. Esa iglesia existió hasta el siglo XIX, pero fue demolida posteriormente para construirse la iglesia que hoy conocemos, la iglesia de San Francisco que hoy conocemos. Sí. Esta iglesia se comienza a construir en 1861 y se culmina, suponemos que duró una década la construcción, se culmina después de la Guerra de la Triple Alianza, hacia 1871. En los tiempos de la guerra, entre 1865 y 1870, había dos iglesias que se estaban construyendo simultáneamente en la ciudad y que eso frenó, por supuesto, durante la guerra, ¿no? Esas construcciones no se completaron hasta después de la guerra. Eran la iglesia de la catedral que hoy conocemos, la matriz dedicada a la Virgen del Rosario, que se comienza a construir en tiempos del gobernador Pujol, 1854, y se culmina después de la guerra. Bien. Se inaugura en 1871. ¿Es patrimonio histórico también nacional? No. Patrimonio histórico nacional es solo el convento. Ah, perdón. El convento de San Francisco. Es provincial. Y la iglesia de la Merced. Perfecto. La iglesia de la Merced tiene las dos declaratorias. Es monumento histórico provincial en 1957, en el centenario de la llegada de los franciscanos, cuando se produce la coronación pontificia de la Virgen de la Merced. Sí. Y después recibe una segunda declaratoria nacional cuando se declara, la Comisión Nacional declaró área monumental a todo el entorno de la Plaza 25 de Mayo. Entonces la manzana que contiene al solar de la iglesia de la Merced es monumento histórico nacional. ¡Qué maravilla! Esto en el año 89. 89. Sí. Ahora, recién estábamos haciendo la recapitulación y decíamos, el convento de San Francisco fue fundado y la historia por los franciscanos. Yo te preguntaba cuál era el legado precisamente. Seguimos entonces con la otra. La iglesia de la Merced comienza a construirse en esa década de 1635. Se construye la primitiva,
la primitiva iglesia y el primitivo convento que después fueron demolidos para dar lugar a una segunda construcción ya en el siglo XIX. De eso no queda absolutamente nada. No, de eso no queda nada. Lo que sí queda son las bases, podríamos decir, de lo que fue la iglesia del siglo XIX, en la que se reconstruye nuevamente la Merced a lo que conocemos hoy. Perfecto. Esta iglesia que hoy conocemos es de 1900, por lo tanto está construida sobre las bases de lo que fue la iglesia del siglo XIX, que es a la que llegaron las cautivas. Exacto. ¿No es cierto? Esta iglesia que hoy conocemos... Esa es otra nota que quiero hacer con vos. Esa es otra nota que quiero hacer con vos. Esta iglesia fue ampliada. O sea, la iglesia original era más pequeña y vos verás que cuando entras a la Merced hay una línea de columnas. Sí. Y después hay como una nave pequeña al costado. Esa es la ampliación. La original era más pequeña y después se amplió y tomó el volumen que hoy tiene de la bóveda, que está a más de 10 metros, sí. Y después se construye en 1905 el campanario y la fachada. Wow. Y ahí alcanza la fachada ese campanario que durante muchos años fue la torre más alta de Corrientes. El campanario de la Merced. O sea que habrá sido una postal obligada magnífica. Desde el río, me lo imagino. Exactamente, ¿no? Desde el río, exactamente. Ahora, ya tenemos dos, ¿sí? San Francisco, la Merced. Y la Merced. Después son las más antiguas, ¿no? Sí, sí. San Francisco, la Merced, la Catedral, que es la más antigua en pie, podemos decir que en pie es la más antigua. Porque esa iglesia que hoy conocemos con planta basilical, como tiene la catedral, es original. Esa se construyó con ese mismo planteo, se construyó en 1854 sobre un proyecto de Nicolás del Grosso. Dirige la obra un sacerdote. El que dirige la obra es Fray Nepomuceno de Alegre, que era el capellán de la iglesia matriz, era el párroco, podríamos decir, sí. Y él estaba al frente de la obra, él dirigió la obra de esa iglesia bajo el proyecto de Nicolás del Grosso. Y así con planta basilical, como hoy la conocemos, es como se construyó originalmente, desde 1854. Después las otras fueron modificadas, ¿no es cierto? La iglesia de Jesús, podemos decir que la iglesia de la Cruz ya es posterior, porque la iglesia de la Cruz se comienza a construir en 1888. Se coloca la piedra fundamental en los festejos de los 300 años de la ciudad. Cuando la ciudad de Corrientes cumplió 300 años, se construyen dos espacios que podríamos decir simbólicos de la ciudad. Se inaugura la Plaza Cabral, la Plaza Cabral con el Cabral que sí. Hoy conocemos, porque la plaza ya existía, ¿no es cierto? La plaza siempre fue un espacio común. La plaza era... Imaginándonos que ahí estaba la catedral. Claro, estaba la iglesia matriz. Tiene que estar. Estaba la iglesia matriz, que fue catedral recién en 1910. Antes era la iglesia matriz. En tiempos de Pujol decide trasladar la iglesia matriz, que la primitiva iglesia matriz se construyó hacia 1590 en el solar donde hoy está ubicada la Casa de Gobierno, Salta y 25 de Mayo. Esa esquina de Salta y 25 de Mayo fue la primitiva iglesia matriz, que existió hasta el siglo XIX. Porque allí recién fue demolida cuando se construye la catedral, sí. Y la que hoy conocemos como catedral, y se traslada el Santísimo, se dice, ¿no? Cuando se traslada una iglesia, se trasladó el Santísimo Sacramento de la iglesia matriz a la nueva matriz. Y ahí se inaugura, se consagra la nueva matriz en 1871, hablamos. Alexis, yo te estoy escuchando atentamente y mi mente imaginativa se remonta a tratar de visualizar lo que era la Corrientes del ayer, ¿no? Exactamente. Me imagino a las señoras con los vestidos largos, con encaje, caminando muy delicadamente por las calles de piedra. Y se iban a la iglesia las señoras... Con su mantilla. Con mantilla y con una criada. La criada le llevaba
el cojín donde iba a arrodillarse. Solo las mujeres se sentaban. Habían sillas que estaban reservadas adelante para las mujeres. Las mujeres se sentaban, eran las únicas. Los hombres quedaban parados detrás. Los hombres quedaban parados detrás. Y detrás de los hombres que estaban, digamos que eran familia directa de las señoras, venían los otros fieles que ya llegaban y se quedaban atrás. O sea que adelante siempre estaban reservadas las sillas para las señoras. Y cuando decimos las señoras son los apellidos que eran las personas que tenían, digamos, familias principales de la ciudad. En tiempos de la colonia, la categoría de vecino de la ciudad la tenían solo aquellos que tenían propiedad, aquellos que tenían bienes, que tenían propiedad y que producían económicamente. ¿Esos eran vecinos? Esos eran vecinos. ¿Los otros qué? Los vecinos de la ciudad eran aquellos que estaban en condiciones de elegir y ser elegidos como autoridades en el cabildo y pertenecer al cabildo. Los demás eran habitantes. Habitantes, había muchos otros. Habían muchos que prestaban servicio en las casas, que eran criados, otros eran esclavos, otros eran indios en condiciones de encomienda. Los encomenderos tenían encomiendas de indios, así que habían muchos indios en condiciones de encomienda que también vivían en la ciudad, pero todo eso era en calidad de habitante. Los que tenían esos derechos o prerrogativas, podríamos decir, de participar de la vida pública y política de la ciudad, eran los que tenían calidad de vecino. Qué maravilla, hay tanto por hablar. Ahora yo quiero volver a lo que es el patrimonio, patrimonio cultural sacro, podríamos decir también, ¿no? Se habla de historia y patrimonio cultural de la iglesia, porque la iglesia tiene un patrimonio que excede lo estrictamente arquitectónico. Exacto. ¿No es cierto? Hablamos de lo arquitectónico, pero hablamos de la historia. Si hablamos de la iglesia de la Merced, como en el caso de la iglesia de la Cruz, son iglesias que tienen un alto valor simbólico para la ciudad, más allá del patrimonio histórico, más allá del patrimonio arquitectónico. La iglesia de la Merced es la patrona de la ciudad desde 1660, estamos hablando. O sea que estamos hablando de 350 años, más de 350 años de patronato, en el que la Virgen es la patrona y auxiliadora de la ciudad, así dice el acta. El acta capitular del Cabildo de Corrientes del 13 de septiembre de 1660 es la que declara a Nuestra Señora de la Merced patrona y auxiliadora de la ciudad. Posteriormente el Cabildo vuelve a ratificar esos votos, por eso la Virgen es varias veces elegida, varias veces ratificada por el Cabildo como patrona. En 1813, en tiempos de la Asamblea del año 13, el Cabildo vuelve a ratificar el voto de 1660. Hay una ratificación en 1599, 1799. En 1799 hay una ratificación porque en ese momento se cambia la fecha. Esto es muy interesante. La fiesta de la Merced, que hoy conocemos, del 24 de septiembre, se comienza a festejar recién a partir de 1800. Antes, en tiempos de la colonia, la fiesta se celebraba el 8 de septiembre, que es el día de la Natividad de la Virgen. La fiesta antigua era la del 8 de septiembre. Y las actas capitulares del Cabildo de Corrientes determinan de forma muy, muy gráfica cómo estaban organizadas las fiestas de la patrona en tiempos de la colonia. ¿Por qué? Porque el Cabildo, que era la máxima autoridad civil, regía también sobre el calendario religioso. Wow. Por lo tanto, él organizaba la fiesta también. ¿Y el Cabildo dónde estaba ubicado? El Cabildo estaba ubicado frente a la Plaza 25 de Mayo, en el solar
que hoy contiene al edificio de la Jefatura de Policía. Ahí pero no era este edificio. Era este edificio. No, este edificio es de 1907. Fue demolido el cabildo original en 1905 para ser construido este edificio que hoy conocemos, que es de 1907. Ahora, en materia de retablos, que los retablos siempre son muy valiosos en cuanto a artísticamente, como en cuanto a los costos que han tenido, y son muy valorados y tienen mucho significado. Así es. ¿Cuál es el patrimonio que nosotros contamos en las distintas iglesias? Bueno, en este caso podemos decir que en San Francisco, como en la Merced, se conservaron los altares laterales que alguna vez tuvo también la catedral, pero que después de la interpretación del concilio, el posconcilio hizo que se desmonten altares y que se despoje a la catedral de muchas cosas que tuvo en su momento en la riqueza patrimonial, en el arte sacro y demás. O sea que la catedral nuestra se despojó de muchas cosas y perdió esos altares laterales que alguna vez tuvo. En el caso de la Merced y de la San Francisco podemos ver los altares. Y de hecho que en el caso de la Merced, por ejemplo, esos altares que vemos son los originales de la iglesia antigua, de la iglesia anterior, porque son de fines... en la Merced. En la Merced. Son de fines del siglo XIX. Quiere decir que antes de la iglesia actual, que ya es de 1900, esos ya estuvieron. ¡Qué maravilla! Fueron donados en tiempos de la reconstrucción que hicieron los franciscanos. Los franciscanos llegaron, para esto hay que hacerte un paréntesis, en la historia de la Merced, porque hablamos de la historia de la iglesia y nos vamos un poco a cada una. Hay tanto para hablar, tanto nos vamos para un poco a cada una, pero de la Merced podríamos hacer una hora solo de esa historia tan larga, como la de San Francisco, podríamos hablar una hora, de la Cruz también, ¿no es cierto? Entonces, pero en el caso de la Merced hay que hacer un paréntesis para decir que hay 3 períodos históricos, desde que comienza el establecimiento de los mercedarios en 1635. Tenemos todo un período donde están los mercedarios, donde la orden de los mercedarios fue el convento más numeroso que tuvo la ciudad en tiempos de la colonia. Hay un acta capitular de 1647 que ya habla de el convento de la Merced, de dicho convento, dice, de Nuestra Señora de las Mercedes, Redentora de cautivos, y ya en ese tiempo existía la cofradía de la Merced. Era una de las cofradías que había en la ciudad en tiempos de la colonia. Esa cofradía se extingue cuando se extinguen los mercedarios. Los mercedarios existieron hasta 1825. El último mercedario que queda vivo en 1825 entrega la iglesia al gobierno de Pedro Ferré y se va a vivir a una casa particular. Deja el convento, era el padre Frutos, Fray Frutos, deja la iglesia y se va a vivir a una casa particular que el padre Gabriel Possenti en su libro dice que él vivía por la calle Moreno, detrás de la iglesia La Cruz, por la calle Moreno, allí en una casa particular de ese barrio, del barrio La Cruz, ahí vivía él. Y entregó la iglesia porque se quedó solo, fue el último que quedó vivo. Entonces entregó la iglesia. El gobierno de Pedro Ferré lo que hace es expropiar los terrenos y que pasen a la órbita del Estado provincial. Ahí hay un interregno entre 1825 y 1857, ya en el gobierno de Juan Pujol, cuando llegan los frailes franciscanos. En ese interregno, la iglesia queda a cargo del gobierno provincial, que lo que hacía era nombrar un capellán que se ocupaba del mantenimiento y, por supuesto, de celebrar los sacramentos. Y sobre todo, de cumplir con el mandato del Cabildo de 1660 de celebrar la fiesta de la Merced, que eso está regulado por una ley hoy, por una ley provincial, que
que es de la época del gobernador Pirallín Beiro, pero que ratificó en forma perpetua los votos de 1660. Por lo tanto, el gobierno provincial tiene la obligación de celebrarle la fiesta como cumpliendo el mandato del Cabildo de 1660, que dice celebrarle la novena y sacarla en procesión el día de la fiesta. O sea que este ritual y esta celebración de la fiesta se viene realizando de la misma manera desde hace 350 años. ¡Qué maravilla! Y después decimos que los correntinos tenemos tradiciones que son férreas, ¿no? Claro que sí. El amor por la Virgen estuvo siempre, forma parte de la identidad. Forma parte de la identidad. Y decía, en realidad, toda la historia de Corrientes está traspasada por la presencia maternal de la Virgen. O sea, el correntino siempre fue muy devoto de la Virgen. Y esto se representa... En las distintas advocaciones. Exactamente, en 3 advocaciones que son las más antiguas. La primera, la advocación de Nuestra Señora del Santísimo Rosario, que llega con el fundador, porque el fundador es el que elige a Nuestra Señora del Rosario, y eso consta en el acta de fundación de la ciudad, que él pone bajo la advocación de Nuestra Señora del Santísimo Rosario a la iglesia matriz, que iba a construirse. Ahí estamos hablando de Juan Torres de Vera y Aragón. Torres de Vera y Aragón en 1588. Él trae la advocación de la Virgen del Rosario, que suponemos que él era devoto. Esto ya es una suposición nuestra, ¿no? Pues no podemos comprobar eso con ningún documento, pero suponemos que él era devoto de esa advocación, porque la advocación del Rosario era una advocación que estaba muy difundida en la Europa de ese tiempo, porque era una advocación nueva. El Papa Pío V, es el Papa del Rosario, es el que le otorga a la Virgen la advocación de Nuestra Señora del Santísimo Rosario en gratitud por haber ganado la batalla de Lepanto. La batalla de Lepanto se libró el 7 de octubre de 1571. Por lo tanto, es muy próximo al tiempo de la fundación de Corrientes, ¿no? El Papa San Pío V crea esa advocación en memoria de esa batalla, y el Día de la Virgen es el 7 de octubre, el día que se libró la batalla. Entonces suponemos nosotros que él traía esa advocación que estaba muy difundida en Europa en aquel tiempo, y que él probablemente era devoto de la Virgen del Rosario. Por eso pone la iglesia matriz bajo la advocación de la Virgen del Rosario. Esa es la primera advocación. La primera advocación mariana. Después llegan los mercedarios. En 1628 hay un fraile mercedario, que solicita al cabildo que se le otorgue el solar de la ermita de San Juan Bautista, que era esa esquina. El primer cementerio que hubo en Corrientes fue la ermita de San Juan Bautista, y otro día vamos a hablar de los cementerios. Uy, sí, no. Otro día. Esa ermita... Vamos anotando temas, Susana tiene que tomar nota. Sí, ya está tomando nota ahí. La ermita de San Juan Bautista estaba en el lugar donde hoy está la iglesia de la Merced. Sí. Esa ermita, entiéndase una ermita como una capilla pequeña y precaria, ¿no es cierto?, donde estaba el primer patrono, el patrono tradicional de la ciudad, que es San Juan Bautista. Esa ermita, que tenía un cementerio en su alrededor, de los primeros vecinos de la ciudad, fue otorgada a los mercedarios por el Cabildo en 1628. Eso consta en las actas capitulares. A partir de la década de 1630 ellos se establecen y levantan la iglesia en 1635. Entonces comienzan la devoción a Nuestra Señora de la Merced. Es el origen de la devoción en la ciudad, el establecimiento de los mercedarios. En 1660 se produce la declaración del patronato de la Virgen, en medio de una época muy compleja, porque la ciudad sufrió pestes, hambruna. La peste amarilla, ¿verdad? No, la fiebre amarilla fue en 1871. Pero esto estamos hablando de 1660, un tiempo en el que la ciudad era una aldea que luchaba por vivir, por crecer,
y lamentablemente tuvo una época de muy malas cosechas. Hubo una plaga de langostas que se comió todas las cosechas. Entonces sobrevino un hambre, una hambruna terrible, y la hambruna trajo enfermedades. Y ahí, en ese contexto de drama, de miseria, los frailes mercedarios le piden al Cabildo de Corrientes que declare a Nuestra Señora de la Merced patrona y auxiliadora de la ciudad para que la Virgen los ayude a los correntinos. Y ahí comienza la historia de la devoción a la Merced como patrona de la ciudad. Es la segunda advocación. ¿Y la tercera? Y la tercera es la de Nuestra Señora de Itatí, que ya existía en Itatí en tiempos de la colonia, por supuesto, porque la historia de Itatí es enorme y da para otro programa magnífica y es magnífica. Es una historia que ha sido escrita por Hernán Félix Gómez, ha sido escrita por el padre Esteban Bajac, y el último que escribió una nueva historia de la Merced, de la Virgen de Itatí fue nuestro querido Pocho Roch, que dejó su libro. Antes de irse nos dejó un trabajo espectacular sobre Pocho Itatí. También hay horas para hablar. Pero de esa devoción enorme de los guaraníes a la Virgen de Itatí, después llega la declaración, ya en el siglo XIX, de la Virgen como patrona de la diócesis, ¿no es cierto? La coronación pontificia. La coronación pontificia en 1900, eso ya es en el siglo XX. Comienza el siglo XX con la coronación pontificia de la Virgen en 1900. Y desde ahí comienzan las peregrinaciones, ¿no? Sí, las peregrinaciones nacen en la iglesia de la Merced, porque son los frailes, los franciscanos, que al llegar a la Merced en 1857 comienzan a promover la devoción a la Virgen de Itatí. La cofradía, dentro de la cofradía de Nuestra Señora de la Merced, había una institución creada por un fraile ilustre, que fue Fray Ignacio Martí y Porta, era un catalán, un español que vivió en Corrientes, y que fue uno de los frailes más ilustres, guardián del convento de la Merced. Él era profundamente promotor, y fue el primer promotor de las peregrinaciones a Itatí. Entonces, crea dentro de la cofradía una asociación que se llamaba Asociación de Peregrinos Nuestra Señora de Itatí. Y es el promotor de esas primeras peregrinaciones. Después está fuertemente vinculado él y Fray Casali, Cornelio Casali, los dos, a la organización de la coronación de la Virgen en 1900. Los dos son los obreros de la coronación. ¿Y cómo una cosa está ligada a la otra, sin duda? Es la devoción mariana del pueblo, ¿no? María siempre estuvo como María, guardiana y como madre protectora de los correntinos. El primer obispo de Corrientes, Monseñor Luis María Niella, profundamente devoto de la Virgen de Itatí, es el que la declara patrona y protectora de la diócesis en 1918. Cuando la diócesis se crea en 1910, había que buscarle una patrona, ¿no es cierto? Entonces él elige a Nuestra Señora de Itatí para ser patrona y protectora de la diócesis. ¿Y en cuanto a arte sacro? Bueno, en arte sacro tenemos muchísimo para ver. El convento de San Francisco, magnífico, supo tener un museo en un tiempo. Hoy es un espacio de conservación, pero supo tener un museo abierto al público en una época, de todo lo que tenía de arte sacro, magnífico. Después la iglesia de la Merced, también, empezando por la imagen misma de la Virgen, que es original, la imagen histórica como objeto de culto, recibe el culto de los correntinos desde 1742, estamos hablando. Por favor. Esta es una imagen de 1730. ¿Se habrá recibido pedidos y agradecimientos? A esa Virgen, a la que hoy nosotros le rezamos todos los días, le rezaron Ferré, Madariaga, Pujol, Las Cautivas, todos le rezaron a ella
siempre ella. Siempre ella. En 1730 fue pedida por los frailes mercedarios a España y llegó en 1742. Así que desde 1742 recibe la devoción del pueblo correntino, es nuestra patrona desde ese momento. Cuando vayamos a la iglesia, dígame señora, dígame señor, sí, usted no va a mirar con otros ojos la imagen, Por supuesto, ¿no? Es por impresionante. Supuesto. Es una imagen de vestir, una imagen española. Fue construida en la Escuela Española de Nápoles. En ese tiempo todavía Nápoles pertenecía a España. En la Escuela Española de Nápoles la hicieron y es una imagen de vestir. Por eso tiene un traje que se le cambia, ¿no es cierto? Es una imagen de vestir. Pero todas sus facciones y todo son originales. Qué bárbaro. ¿Qué otra imagen tenemos o qué otra obra de arte sacro tenemos? La otra reliquia es la Cruz de los Milagros, claro. ¿No es cierto? Que es la única reliquia que tenemos hoy desde los tiempos de la colonia, exactamente, conservada, ¿no es cierto? La madera de la cruz nunca estuvo al contacto de la humedad, por lo tanto está fosilizada, es como una piedra, digamos, ¿no? Con el paso del tiempo la madera se endurece de tal forma que es como una piedra, ¿no? Porque nunca estuvo al contacto de la humedad, y por eso se la conserva de esa manera, ¿no? Y es la única reliquia que conservamos desde 1588. Y que estuvo protegida, y eso es importante decirlo, en toda esta larga reseña que hacemos, quizás desordenada cronológicamente, porque no es una conferencia, pero en la conferencia... la charla me encanta. Uno en una conferencia puede ordenar en una línea del tiempo los periodos históricos y trabajar cronológicamente, que es lo que me gusta a mí. Pero acá hay que hacer una referencia. Yo te decía que la ermita de San Juan Bautista estaba en el solar de la Merced, ¿no es cierto? Sí. Había otra ermita anterior, la primera que se construye y el primer antecedente, dice Ramón Gutiérrez, el primer antecedente de construcción religiosa en la ciudad es la ermita de San Sebastián, que estaba en el lugar donde hoy está la punta San Sebastián, estaba en la punta. Esa punta de San Sebastián lleva el nombre por la ermita. La ermita de San Sebastián fue la primera construcción religiosa que se hace en 1590. Se construye primero la ermita y después la iglesia matriz. Esa iglesia, pequeña iglesia, que era una capilla pequeña y precaria, como decimos, de adobe, construida con las técnicas propias de la colonia, con los materiales de la colonia, que eran materiales sumamente precarios, requería permanente mantenimiento, porque con una lluvia ya se caía más o menos. Y si crecía el río. Sí, claro. Entonces, consta en las actas capitulares del Cabildo de las veces que el Cabildo solicitaba una encomienda de indios que venían de Itatí para reconstruir la ermita, porque siempre había que repararla, ¿no es cierto? Esa ermita, estamos hablando de la de San Juan, la de San Sebastián, la primera. Después se construye otra ermita para proteger la Cruz de los Milagros en la zona de Arasatí, en el lugar de Arasatí donde estuvo emplazada la cruz, que no sabemos precisamente, no podemos definir con precisión el lugar. Sí sabemos, y esa es otra historia que alguna vamos a tenemos hablar. Tenemos ya 10 programas. Tenemos 10 programas. De la historia de la fundación sabemos el lugar donde estaba emplazado el fuerte, porque una investigación arqueológica logró determinar, de acuerdo a los restos que se encontraron, que el fuerte, el fortín, que no era un fuerte como el que nos imaginamos en las películas, era una construcción de empalizada para proteger a los españoles de los avances de los malones. Entonces se metían todo ahí y se protegían de los avances de los malones. Eso podría ser
para albergar a no más de 40 personas, no era una cosa enorme. Ese primitivo fuerte estaba emplazado exactamente donde hoy está el monumento a Carlos María de Alvear, en el medio de la avenida 3 de Abril, frente al Regimiento 9. Allí se encontraron los restos cuando se comenzó a hacer el basamento para ese monumento. Estamos hablando de 1928. Ahí se encuentran. Y se hace una excavación arqueológica para determinar de qué edad eran esos restos. Y se determina que esos eran los restos del antiguo fuerte. Por lo tanto, ese era el lugar del emplazamiento del fuerte. Ahora, ¿dónde estaba la cruz precisamente? No sabemos. Suponemos que la cruz, porque allí estuvo durante mucho tiempo, estaría más o menos emplazada en el lugar donde estuvo originalmente la columna conmemorativa, y esto estamos hablando de frente al penal número 1, la cárcel, ¿no es cierto? También por avenida 3 de Abril, pero frente al penal y donde está ahora la bajada del puente, digamos, ¿no? Lejos de donde estaba Pero bueno, suponemos que ahí estaba. En ese lugar, en la zona de Arazatí, existía una ermita que protegía a la cruz. Y esa ermita era un lugar de peregrinación de los correntinos durante la colonia. Las peregrinaciones salían de la iglesia de la Merced y de la iglesia de la Matriz, y se iban hasta la ermita de la Cruz, donde se celebraba la misa. Siempre era de día. Fíjate vos, como no había iluminación, lógicamente, no había iluminación pública, y además eso quedaba a extramuros de la ciudad, lo que nosotros decimos, a extramuros, era una cosa totalmente distante en la periferia. Entonces las peregrinaciones se hacían de día, por eso todas las procesiones son a las 4 de la tarde, porque la tradición es que la procesión eran a la siesta, y peregrinaban hasta la ermita para celebrar la misa ahí y después volver. Les daba el tiempo como para volver a la luz del día. Hasta que después existieron ya posteriormente las peregrinaciones nocturnas, y de ahí se iluminaba el camino de la procesión con antorchas, y por eso viene la tradición de las luminarias que prendemos para el 3 de mayo y que también se prenden a veces en la fiesta de San Juan Bautista, ¿no? Las luminarias eran iluminar el camino de la procesión. Ay, Alexis, yo me quedaría horas y horas y horas, muy acertadas sugerencias a nuestra productora, y ya te voy tirando temas. Me encanta esto. Hablamos de las cautivas. Sí, tenemos mucho que hablar de las cautivas porque es una historia que ha sido muy tergiversada últimamente. Y hay muchas versiones. Hay muchas versiones, pero una documentada. O sea, yo he ido inclusive a debates y cómo salen, porque claro, como son apellidos que han quedado y que forman parte de nuestra comunidad hoy, de la comunidad, pueden dar su referencia histórica. Claro. Da como para hablar muchísimo. Muchísimo. ¿El cementerio? Del cementerio tenemos muchísimo para hablar. Hay tantas historias. Historias en torno al cementerio, y además porque lo estamos diseñando como un producto turístico muy próximo a... Casi te podría decir que la próxima vez que nos veamos ya va a ser presentando el producto turístico del Tanato Turismo en la ciudad. Dale, hacemos así. Y la otra que siempre he tenido mucha curiosidad es el tema de los túneles y de la historia. Bueno, eso no tenemos mucho para decir porque los túneles no existe ninguna documentación que certifique. No hay documentación. No. ¿Es más imaginario popular? Es más de la leyenda que otra cosa. La leyenda urbana. No hay una historia, digamos, que podamos decir, sí, esta es una investigación que nos permite determinar que existieron realmente los túneles. Bueno, más es la leyenda. Te cambio esa por la historia de los inicios del carnaval. Yo quiero entender un poco. Eso es hermoso. ¿Te parece? Para hablar del carnaval, ahí ya está Susana a los gritos más o menos. Para la historia del carnaval es magnífica, porque tiene profunda antigüedad y hunde sus raíces el carnaval en los principios del siglo XIX.
O sea que lo que hoy conocemos como el carnaval correntino es la consecuencia de una evolución que tuvo la fiesta, que fue tomando distintos formatos hasta llegar al formato de las grandes comparsas, que es el que conocemos hoy. Bueno, vamos a hablar de eso también. Entonces, ¿el próximo va a ser el tanatoturismo? Si Dios quiere. La próxima vez hablamos del cementerio San Juan Bautista, de toda la historia del cementerio, del patrimonio cultural que tiene el cementerio y del producto turístico que estamos preparando para que el cementerio tenga un circuito con una folletería, con un material, para que la gente pueda conocer la historia del cementerio y de los personajes que están ahí. De las historias que hay ahí en torno a esos personajes, claro que sí. Es la misma historia de Corrientes contada en esas manzanas, ¿no es cierto? Gracias, Alexis. Un placer realmente. Gracias por invitarme y estoy encantado de venir acá. Lo que sabe este hombre, las horas que podríamos estar charlando. Nos quedó un último dato que quería, antes de irme, decirte que la ermita protegió a la cruz hasta 1730. El 10 de marzo de 1730 se traslada la cruz al solar donde hoy conocemos a la iglesia de la Cruz, pero a una iglesia primitiva, una iglesia antigua que estaba construida con el mismo estilo de la iglesia matriz, que fue anterior a la que hoy conocemos. La que hoy conocemos se comenzó a construir en 1888 y se inauguró en 1897. Y hago un paréntesis ahí. Se inaugura bendecida por el obispo de Buenos Aires, que era Monseñor Uladislao Castellanos. Monseñor Uladislao Castellanos viene invitado a inaugurar, a consagrar la iglesia de la Cruz en 1897. Como era tan lejos viajar a Corrientes, se queda un mes en Corrientes. Y en ese momento lo invitan a inaugurar también y a bendecir el edificio de la Escuela Belgrano. El edificio que hoy conocemos de la Escuela Belgrano fue bendecido el 13 de junio de 1897 cuando se inauguró por Monseñor Uladislao Castellanos también. No, y si seguimos andando, vamos a seguir conociendo un poco más de la historia. Gracias. Gracias, Miriam. Un placer venir acá. Gracias por todo. Un gusto. Yo me tengo que despedir, hasta aquí nuestro tiempo. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Nosotros nos despedimos hasta mañana, Dios mediante. No sin antes agradecer a Ludovica Botier. Ya sabes, Ludovica es moda a tus pies. Muchas gracias a Pietro Glam Indumentaria durante todo este mes. Y siempre me están acompañando en cada escenario, en cada momento. Pietro Glam Indumentaria, te los recomiendo. Son diseñadores independientes, son correntinos y hacen su trabajo con mucho amor y pasión. Gracias también a Colores Accesorios para ponerle un toque especial a tu atuendo. Te lo recomiendo, de Colores Accesorios. Estoy peinada y maquillada por Brisa Spa Urbano en La Rioja 705. Realizamos nuestro programa en este lugar divino que es el Turismo Hotel Casinos. Sensaciones que te harán volver, te lo recomiendo. Al Banco de Corrientes, muchísimas gracias, que con su tarjeta Aurus Visa nos facilita la vida. Y también gracias a Previsora del Paraná. Bien de familia. Volvemos Dios mediante mañana, como siempre, en este su canal favorito. Chau, chau y hasta pronto.